Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor, al libro de Hebreos. Ahí nos va a hablar Dios en esta noche. El libro de los Hebreos. Dice la preciosa, la poderosa palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. En unidad con nuestro ayuno, ¿no? En unidad con nuestro ayuno. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, mirad, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Diré al Señor que mi corazón no sea malo de incredulidad, que mi corazón no sea malo de incredulidad. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. Que mi corazón no sea malo de incredulidad. En unidad con nuestro ayuno, el tema de nuestro ayuno es, ¿cómo es que es? Venciendo la incredulidad para alcanzar la gloria. Estamos en guerra, iglesia. Estamos en guerra. Y en guerra contra nuestra propia incredulidad. Toma asiento, preciosa iglesia. Incredulidad. El mal más grande del pueblo del Señor se llama la incredulidad. La falta de fe. No solo en Dios, sino en lo que hace Dios. Y estamos en tiempos fuertes, muy fuertes, donde tú y yo necesitamos vencer la incredulidad. Porque ese es un ataque que está cada día, cada minuto, cada segundo. ¿Y sabes cuándo miramos qué nivel de incredulidad tenemos? En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del problema, en el momento de la necesidad. Y yo debería decir es cuando vemos el nivel de fe, ¿cierto? Pero a veces parece que miráramos ese nivel de incredulidad. Porque creer en la teoría es fácil, ¿cierto? Decir Dios va a hablar, Dios va a actuar, yo creo que Dios va a actuar. Cuando todo esté en santa calma, es sencillo. Pero cuando vemos si en verdad estamos creyendo en el eterno y al eterno, es en el momento de la circunstancia difícil. Y ojalá si no se ve salida, si no se ve solución, si el problema es fuerte, si la necesidad humanamente no la podemos cubrir, ahí es cuando estamos viendo cuál es nuestro nivel de incredulidad. La palabra en esta noche nos dice que tenemos que mirar que no haya en ninguno de nosotros, y usa la palabra fuerte, corazón malo de incredulidad. La incredulidad no solo es un obstáculo para recibir la bendición y la manifestación de Dios, sino que es un nivel muy fuerte, muy intenso que Dios nos habla en esta noche y nos habla de corazón malo. ¿No habías pensado que la incredulidad fuera de ser un obstáculo nos habla de maldad? ¿De que el que tiene incredulidad es malo? A veces pensamos que el que roba, que el que secuestra, que el que viola, que el que hace tantas cosas es malo. Pero aquí la palabra es más exigente. Nos habla de que donde hay incredulidad hay un corazón malo, hay maldad. Yo no quiero corazón malo, bajo ningún punto de vista. Entonces, como sea,
tengo que vencer la incredulidad en cualquier grado. Sea grande, mediana, pequeña, chiquitica o gigante, tengo que vencer y tengo que desechar la incredulidad. Y para poder vencer esa incredulidad, lo primero que tengo que hacer es decidir vencerla. Porque a veces la mente, la lógica, lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos, lo que siente el corazón, arrastra al ser humano a no creer en ese Dios de maravillas, a no creer en ese Dios de imposibles. Quiero que vayamos atrás en nuestra preciosa y poderosa palabra. Quiero que nos vayamos a Marcos, al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y aquí nos habla el Señor alguna cosa en esta noche en relación a la incredulidad. Dice Marcos capítulo 6. Mira lo que dice. Desde el verso 5. Y no pudo, mire esto tan tremendo. Y no pudo, ya que está hablando del Hijo del Dios, del Cristo que hacía señales, milagros y prodigios. Dice el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dios amado, ¿cómo sería la falta de fe tan fuerte? Que pasaron dos cosas. Que Cristo se asombró, se impactó por la incredulidad. Que nuestra incredulidad no impacte a Dios. Que nuestra incredulidad no afecte a Dios. Que nuestra incredulidad no asombre a Dios. Que lo asombre y lo impacte nuestra fe en Él y en lo que Él hace. Porque escúchame, casi todos los seres humanos en alguna medida creen en un Dios, creen en un ser superior. Y los cristianos en particular, obviamente creemos que hay un Dios eterno y creemos que hay un Cristo. Pero muchos no creen en lo que Él hace, porque prevalece nuestra lógica, prevalece nuestro análisis, prevalece lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen y nuestro corazón siente. Y tenemos la tendencia malísima de humanizar a Dios. Me refiero a humanizar, a ponerlo en el mismo nivel nuestro. Y qué lejos está Él del nivel nuestro. Eso hace que la incredulidad del hombre pueda asombrar a Cristo, puede impactarlo. Y lo impactó de tal manera, dice el verso 5, esta palabra a mí me aterra. Y no pudo. No dice ni siquiera que no quiso. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Dios de los cielos. La incredulidad frena literalmente, impide literalmente que el que todo lo puede haga milagros. Entonces me asalta una duda, Señor, ¿cuántos milagros hemos perdido por nuestra incredulidad? Porque nuestra incredulidad literalmente ha bloqueado el poder de Dios para hacerlo. Iglesia hermosa, en este tiempo y en este ayuno tenemos que ser honestos con Dios y examinarnos, porque Dios quiere hacer maravillas.
pero que la incredulidad tuya, la incredulidad mía, no sea un obstáculo para que el Señor no pueda hacer ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Sabes qué? Había unos pocos que no tenían incredulidad, unos pocos que creían. Y esos pocos fueron los que recibieron sanidad. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué anhelas tú? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, verso 15. Verso 58. Aquí en este evangelio el Señor nos afirma lo que pasó en esta tierra. Dice acá en el verso 58 de Mateo 13, 58 dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. La iglesia ora, y no hablo de esta congregación en particular, sino de la iglesia universal. La iglesia ora, la iglesia clama, la iglesia ayuna, para que Dios haga maravillas, para que Dios haga milagros, para que Dios haga señales. Pero no está creyendo. No está creyendo en el Dios que abrió el Mar Rojo. No está creyendo en el eterno Dios que resucitó a Talita Kumi. No está creyendo en el Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo. No está creyendo en el Cristo de la gloria que quitaba la ceguera física y espiritual, que libertaba demonios, que libertaba a los hombres de los demonios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ella las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y digo, ¿y Señor, y esta frase qué? Y recorría las aldeas alrededor enseñando. El Señor dijo, bueno, aquí no tienen la fe para recibir los milagros, por lo menos enseñémosles. Enseñémosles quién soy yo, enseñémosles quién es mi Padre, enseñémosles lo que lo podemos hacer, enseñémosles lo que ellos necesitan hacer. Pero no recibieron milagros. Iglesia, Dios quiere darte milagros. Iglesia, Dios quiere hacer maravillas. Iglesia, Dios quiere hacer algo sobrenatural. Pero necesitas creer sí o sí. Necesitas convencer tu alma, convencer tu mente, convencer tu corazón que Dios no es una teoría, ni es una religión, ni es una serie de historias que les vivo irreal. Y yo me paro aquí con la autoridad de que he creído y he visto milagros en mi vida, en mi casa, en mi familia. Los he visto de una manera sobrenatural. Y quiero seguirlos viendo. Ya hace días que no veo milagros míos. Digo, Señor, estoy rajándome en fe. Me está menguando la fe, ayúdame. Porque quiero ver los milagros. Yo siempre he dicho que nosotros nos hemos movido y hemos visto el milagro de Dios y hemos vivido en el milagro de Dios. Señor, si no lo he visto, la que estoy fallando muy seguramente soy yo. Tal vez este mensaje primero es para mí. Porque a veces creemos que tenemos fe. Creemos que la incredulidad no nos toca. Pero al mirar las circunstancias es que nos damos cuenta si tenemos esa fe y si somos libres de la incredulidad.
Y escúchame algo, de la incredulidad hay que ser libre no al 30, ni al 40, ni al 20, ni al 10%. Tenemos que ser libres al 100%. Dile al que tienes al lado, es al 100% que tenemos que ser libres de la incredulidad. Díselo, es al 100% que tenemos que ser libres de la incredulidad. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Mira lo que dice Marcos, capítulo 9. En el verso 23. Marcos 9, 23 dice: Jesús le dijo, y Jesús nos dice en esta noche, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Curiosamente, Cristo no le pregunta si quieres creer. Le pregunta si puedes creer. Si puedes creer. Tú y yo tenemos que tener el poder de creer. Y aún ese poder creer viene ¿de quién? De Dios. De Dios. El mundo está lleno de incrédulos en Dios. Le creen al brujo, le creen al hechicero, le creen al que aparece en las redes sociales, le creen al esoterista, le creen al de la nueva era, le creen al yoga, le creen a lo que sea. Porque el hombre tiene necesidades que por sí mismo no puede cubrir ni solucionar. Y quiere creer en todo. Y puede creer en todo. Pero se le está olvidando. Y no se está esforzando en poder creer en el único que realmente puede dar soluciones. Y lo vemos. Tú ves filas donde el esoterista, ves filas donde los brujos, hechiceros, satanistas y todos sus derivados, ves filas en el número de lugares donde no está Dios ni está Cristo, y cobran, y no barato, cobran caro por todos los merjurques, rezos y cosas que dan. Y la gente paga. Yo, Señor, y eso que no hay plata, ¿qué tal que hubiera? Y entonces muchos viven de la incredulidad en Cristo y de la fe en lo que no produce nada. Siendo mi Cristo hermoso, mi Rey de Reyes, el que quiere dar sin que le pagues nada, solo por amor a ti, solo por misericordia a ti, no por precio ni por dinero. Y no queremos poder creer. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tú no necesitas ver la vela, ni el riego. Tú no necesitas de eso, solo tú necesitas doblar rodilla y decirle, Señor, yo creo. Decido poder creer que tú eres Dios de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas. Cuando yo no podía tener hijos, cuando médicamente ni de riesgos, yo decidí poder creer. El que me creó a mí puede darme hijos en contra de todo. Si acabaron los tratamientos, no quiero nada más de eso. Si Dios quiere que tenga hijos, los tendré. Si no, no. Esa fue la decisión de mi esposo y mío. Y cualquier día, a cualquier hora, ¡pum! Mi primer hijo. Después el segundo. Y después el tercero. Solamente para que el nombre del Señor sea honrado y glorificado.
Ellos vienen de Dios y le pertenecen a Dios. Cuando el pastor hace un año, allá desde la intensivista para abajo, dijo, esto mata a la gente en 24 horas. Yo ya tenía una palabra de Dios que me había dicho, la tormenta, pero pasará la tormenta y esto será para que mi nombre sea engrandecido. Bendecimos a la intensivista, pero le creía a Dios. Y tú lo ves, Él hizo el milagro. ¿Me entiendes, iglesia? Tú y yo tienes que decidir poder creer. En todas las circunstancias, en todo momento, en todo tiempo, en lo que sea. Porque Él actúa. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y si el Señor dice todo es, todo. Si el Señor dice todo es, todo. No mires con los ojos físicos, ni oigas con los oídos físicos, ni entiendas con el entendimiento cognitivo intelectual. Cree con el corazón. Mira con los ojos espirituales. Oye con los oídos espirituales y pégate a esta santa palabra de Dios. Y Él hace lo imposible. Él hace lo imposible. Verso 24. E inmediatamente, mirad lo que pasó. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cristo le dio una palabra al papá de este muchacho endemoniado. Y el padre no se demoró ni un año, ni 2 años, ni una semana, ni siquiera una hora. Dice aquí, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? Que Dios nos ayude a la incredulidad. Que Dios nos ayude. Y es una petición que tenemos que hacerle, Señor. Yo creo lo que tú has dicho. Yo creo lo que te he pedido, Señor, que tú me lo das. Ayuda a mi incredulidad. Estamos en un ayuno poderoso, convocado por el Señor, con un tema específico. Vencer la incredulidad para recibir y para ver la gloria. ¿Cuál gloria? La de Dios. La de Dios. La de Dios. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Iglesia preciosa, no pienses tanto. A veces un obstáculo y algo que alimenta la incredulidad es pensar demasiado. ¿Cómo será? ¿Y cuándo será? Pero es que aquí no le veo ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. Y no lo vas a ver. Porque el Dios eterno está por encima de lo que tú y yo pensamos, imaginamos, soñamos. Dios hace cosas que nosotros no tenemos la capacidad ni intelectual ni cognitiva de siquiera percibirlo. Sencillamente cree. Sencillamente cree. Si este papá, y escúchame esto tan tremendo, el que necesitaba aquí el milagro en esta porción de Marcos 9, no era el papá el que lo necesitaba. ¿Quién estaba endemoniado? El hijo. El muchacho no tenía la capacidad de entender, no tenía la capacidad de percibir, menos de creer, porque estaba infestado de demonios. Los demonios lo controlaban a tal punto que lo lanzaban al fuego, que lo lanzaban al agua físicamente. Y no podía manejar su propio cuerpo. ¿Sería que el chico tenía fe? Ni siquiera sabía quién era Cristo.
Pero ¿sabes quién la tuvo? El papá. El papá. Para que el Señor actuara el milagro en el hijo. Tienes que vencer la incredulidad. Yo tengo que vencerla. Porque de la fuerza que se tenga mi fe, otros van a ser bendecidos. Otros van a ser libres. Otros van a ser sanados. Que tal vez no tienen la capacidad de ver, ni oír, ni de entender. Que tal vez no tienen el conocimiento. Que tal vez el diablo los tiene así como tenía este muchacho, endemoniados, cautivos. Pero que la fe tuya, que la fe mía, puede tocar el corazón de Dios y traer liberación para ellos. Oramos por ellos, amén. Pero te voy a decir algo, tenemos que creer por ellos. Tenemos que creer por el que no puede creer. Tenemos que creer por el que el diablo tiene cautivo. ¿Eso hizo este papá? ¿Eso hizo tu papá? Este papá vino a los pies de Cristo a buscar ayuda, a buscar auxilio, porque ya no sabía qué hacer con ese hijo endemoniado. Ya no sabía. ¿Quién sabe a qué más lugares había ido? ¿Quién sabe qué más cosas había intentado? Tal vez Cristo fue su último recurso. Fue su última salida. Mira lo que dice acá. Verso 14 de este capítulo 9 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escriban que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Creo que no era uno. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Oiga, este papá era consciente que su hijo estaba endemoniado. ¿Tú eres consciente del problema que tiene el familiar, el vecino, el que tiene necesidad? Este papá lo oirá. Y vino a los que supuestamente eran seguidores de Cristo, eran alumnos de Cristo, creían en Cristo y en teoría tenían el poder de Cristo, ¿cierto? ¿Pero qué pasó? La palabra dice aquí con toda claridad: y no pudieron. Y mire lo que contesta Cristo. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Pregunta: ¿quién era la generación incrédula? ¿El papá o los discípulos? Los discípulos. Yo, Señor, auxilio. Auxilio, Señor. Que cuando vengan a nosotros, porque Cristo ya no está en esta tierra físicamente, Él está a la diestra del Padre, nosotros tengamos la fe. Que Cristo no nos llame a nosotros generación incrédula y perversa, como en su momento lo hizo con sus discípulos. Verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio ¿a quién? A Jesús. Los demonios saben quién es quién. Los demonios saben quién es quién.
Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mira lo que pasó. Cristo no sacó a los demonios inmediatamente. Y lo había podido hacer, tenía el poder. ¿Qué hizo? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le pregunta. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor primero escudriñó. Y lo hizo notorio porque acuérdate que era el Hijo de Dios. Él ya sabía que el papá tenía la fe. Pero quería hacerlo notar. ¿Ante quién? Ante sus discípulos. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a sus discípulos? Este hombre que no me conoce, que no tiene el entendimiento, que no ha caminado conmigo, tiene más fe que ustedes. Por eso el Señor lo hizo tan público. Por eso le pregunta públicamente. Y le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este padre dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y mira lo que hace Cristo, verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El papá tenía más fe que los discípulos. El papá le creyó a Cristo más que los que caminaban con él. Iglesia, creo que es buen momento para decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo que es buen momento para decirle, Señor, tu palabra dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creo que es buen momento para que tú mismo convenzas tu alma y le digas, creo, Señor, creo en ti, creo en lo que estás haciendo, creo en lo que puedes hacer, creo en lo que vas a hacer. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a la incredulidad de la iglesia, Señor Dios de los cielos, porque tú quieres libertar endemoniados, tú quieres sanar enfermos, tú quieres levantar caídos, tú quieres hacer cosas sobrenatural, Señor. Que tú y yo no seamos como los discípulos en ese momento, que no pudieron libertar al endemoniado porque realmente no estaban creyendo. Que tú y yo seamos como ese padre que por amor a ese hijo buscó al Rey de Reyes, decidió creer inmediatamente y le pidió ayuda. Y entonces Cristo hizo el milagro. Y Cristo esperó que hubiera la multitud para que todos viesen y aprendiesen. Pero primero sus discípulos. Primero su casa. Primero su pueblo. Primero tú y yo tenemos que aprender y creer en Él, para que cuando tú pongas la mano sobre un enfermo Él lo sane, para cuando tú pidas un milagro para otro Dios lo haga,
para cuando tú en el nombre de Jesucristo vayas a echar fuera un demonio, el demonio salga. Porque tú crees que Él lo hace, que Él lo hace. Colócate en pie en esta noche y dile gracias, Señor. Gracias por lo que me enseñas. Gracias por lo que me recuerdas. Gracias, Señor, porque en este ayuno que venzo la incredulidad, la venzo. Que creo que tú ayudas a mi incredulidad, la ayudas. Gracias, Padre, por este ayuno precioso y por este tiempo maravilloso, Señor, donde vamos a ver señales, prodigios, milagros y maravillas, porque vamos a vencer la incredulidad para ver tu gloria, Señor. Levanta las manos hacia el que te bendice, iglesia preciosa, en esta mañana. En esta noche, perdón, ya se me cruza el tiempo. Recibe en esta noche, iglesia hermosa, la bendición del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, y recibe la fe que Dios quiere para que tú seas uno que recibe milagros y que genera milagros para otros. Que Dios te bendiga, iglesia.